Cuanto a la estantería, es importante mencionar que ustedes pueden realizar la estantería de manera metálica, o sea, con elementos metálicos, como pueden ver aquí en pantalla. Lo pueden hacer con madera o lo pueden hacer con tubería PVC, como les quede más fácil. ¿Listo? Y también según el presupuesto. Entonces, ahí son simplemente alternativas porque lo que buscamos es simplemente un estante que nos permita aprovechar la altura y apilar las bandejas. Yo recomiendo que máximo sean de 5 módulos, es decir, hacia lo alto, simplemente que nos quepan 5 bandejas hacia arriba. ¿Listo? Y hacia los lados 2 o 3 bandejas por módulo. Eso ya depende mucho de la calidad y del material con el que hagamos el estante, que nos resista el peso de las bandejas. ¿Ok? En este caso, estas que están viendo acá son de bandejas de 60 centímetros de ancho por 80 de largo y 2 de profundidad. Hablamos de que en cada bandeja podemos estar cultivando o cosechando alrededor de los 9 kilogramos de forraje al cabo de los 13, 14 días. Entonces, miren más o menos cuánto peso aguantaría esta estructura que está hecha en metal, ¿vale? Entonces, para que ustedes también decidan y determinen qué estructura van a implementar para poner las bandejas de forraje. Y aquí están observando cómo pueden implementar, son simplemente ejemplos, para hacerlo con madera, con listones cuadrados o bien con tubería PVC. Lo pueden hacer con tubería PVC de pulgada para que les sea mucho más resistente y a través de uniones y codos y T's claramente para poder dar la forma, ¿sí? Y según la anchura y el largor de sus bandejas para la producción de forraje de sus canastillas. ¿Listo? Esto son simplemente ideas alternativas para que ustedes miren que, pues según lo pueden hacer con metal, con madera o con PVC. Fíjense que la de PVC es un sistema para una producción bastante grande. ¿Ok? Entonces ustedes pueden implementarlo también sin ningún inconveniente. No siendo más, nos vemos en la siguiente clase donde hablaremos de las raciones que se le deben entregar a cada tipo de animal y su recomendación. Así que nos vemos en la siguiente clase. Bueno, queridos participantes, pueden apreciar aquí la tabla de consumo según cada especie animal. Esa tabla nos la proporciona la FAO. Ahí pueden apreciar para cada animal, vaca lechera, vaca de carne, caballos, ovejas, conejos, etc. Pueden apreciar la cantidad de forraje hidropónico que se le debe entregar por cada 100 kilos de peso vivo. ¿Listo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los cerdos, pueden apreciar que son 2 kilogramos de forraje por cada 100 kilos del cerdo. Entonces, si el animal les pesa 200 kilos, ustedes le pueden entregar hasta 4 kilos de forraje hidropónico. Listo, que si pesa nomás 50 kilos porque está pequeño, entonces le entregan 1 kilogramo de forraje hidropónico y así con cada uno de los animales que ven ahí en pantalla. Y ahí están las observaciones, que en el caso del cerdo se tiene que complementar con concentrado. Igual para las vacas, para los caballos, ahí pueden apreciar las observaciones. Es importante tener aquí en cuenta que el forraje no contiene mucha cantidad de fibra, realmente es muy poca la que este tiene, entonces por eso es importante complementar siempre con otro tipo de alimentos. ¿Ok? En el caso de la vaca lechera, también hay que tener en cuenta que el forraje, al tener gran cantidad de agua dentro de su composición, cuando le entregamos el forraje verde, digamos, recién cosechado, hablamos entonces que pues también va a suministrarle agua al animal. Y en el caso de la leche, puede llegar a bajarnos el porcentaje de grasa de la leche. Entonces, para aquellas leches que necesitamos que tengan alto contenido de grasa, que para los quesos y demás, entonces, pues ahí hay que tener eso muy presente. ¿Listo? Entonces siempre es importante aclarar esto porque aparte del agua que consume el animal por fuera, va a consumir el agua que consuma a través del forraje. Y eso en el caso de la leche, pues repito, puede bajar el contenido de grasa. Entonces también hay que mirar qué es lo más conveniente, si entregarle 1 o 2 kilos por cada 100 kilogramos de peso vivo y complementar con la respectiva observación que pueden ver en pantalla. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, cabe mencionar que aquí pueden apreciar la aceptabilidad que tiene el forraje frente a cada uno de los animales, gallinas, caballos, conejos, vacas, cabras, y la aceptabilidad es bastante buena, ¿sí? Bastante alta para cada animal. Si bien es importante aclarar que al inicio, ¿sí? Debemos entregar el forraje de a poco para ir acostumbrando el animal, ¿sí? Entonces podemos empezar a entregarle a los animales
no sé, la mitad, por ejemplo, de lo recomendado, lo que vimos en la tabla anterior. Pues así lo suelo hacer yo, pero ustedes pueden empezar a entregarle pues un poco menos, un poco más. La idea, dependiendo también la aceptabilidad que tengan, ustedes lo pueden medir al inicio, cultivan su forraje, se lo entregan. Con las vacas no hay generalmente no hay problemas, con las gallinas tampoco, pero en ocasiones, por ejemplo, para el caso de conejos, cuyes, ¿sí? Cerdos, podemos empezar de pronto al inicio no lo quieran consumir de la mejor forma porque va a ser digamos algo diferente a lo que vienen consumiendo en sus dietas, de pronto están acostumbrados ya al puro concentrado o están acostumbrados a comer bueno, otro tipo de alimentos. Entonces, en ese sentido es importante irles avanzando con esta alimentación de a poco hasta llegar a lo recomendado, a lo que vimos en la tabla anterior. Si, por ejemplo, para el cerdo son 2 kilogramos de forraje por cada 100 kilos del animal, podemos empezar a entregarle 500 gramos, ¿sí? Para que el animal lo vaya consumiendo, vaya adaptándose a ese cambio, a esa alimentación. Y recuerden siempre, pues complementarlo con las observaciones que apreciaron en la tabla. A continuación encontrarán 7 datos del por qué se pudren las semillas y huelen mal durante los días de oscuridad. Esto es importante porque son de los problemas más comunes o de lo que más sucede cuando se cultiva forraje verde hidropónico. ¿Listo? Entonces estos 7 datos les van a servir para pues, que lo tengan presente al momento de iniciar sus cultivos y poder solucionarlo de una manera más rápida, más efectiva. ¿Listo? Y para que no cometan los errores que vamos a comentar a continuación. Error número uno, poca aireación. Es importante dejar siempre como mínimo 1 centímetro de altura cuando nosotros tapamos las semillas en la bandeja. Listo, digamos en los días de oscuridad cuando nosotros queremos que la semilla germine, ¿sí? Que ya empiece a realizarse el crecimiento del forraje. Entonces, uno generalmente le pone una malla arriba o un caucho negro o algo en la parte de arriba de las bandejas. Pero entonces debemos dejar que el caucho o esa lámina de tela o de lo que sea no vaya a quedar pegado a la semilla, sino que por el contrario quede un espacio y esto es precisamente para que circule aire. En lo personal, yo suelo dejar siempre, o sea, la semilla así bajo oscuridad, pero tengo, digamos, un pequeño techo que lo hice con algunos retazos de madera, de tal forma que le pueda poner esa protección a la bandeja en los días de oscuridad y dejarlo con una altura de unos 3, 4 centímetros para que el aire circule. Y en algunos proyectos lo que se suele hacer es tener un cuarto especial totalmente oscuro donde se pueda poner la bandeja en cualquier, digamos en estanterías también sin necesidad de cubrirlo ni nada, porque ya el cuarto está totalmente oscura. Y eso es lo que nos permite justamente eso, ¿no? Que entre buen oxígeno al momento del crecimiento de la semilla. Otro error que es bastante común es dejar la capa de semilla muy gruesa. De pronto vemos que la bandeja tiene una profundidad de 5 centímetros, ¿sí? Porque en algunos casos esas bandejas que venden comercialmente para forraje vienen, y de hecho lo vimos en las diapositivas anteriores, vienen con esa profundidad. Entonces, generalmente al ver que la charola está más profunda, nos puede pasar que la vista nos engañe o simplemente que nosotros pensemos que está quedando muy vacía la charola. Pero recuerden que lo recomendado siempre va a ser manejar un grosor de semilla entre 1 a 1.5 centímetros, es decir, centímetro y medio, ¿vale? Para que, repito, haya buena oxigenación, la semilla de abajo no se vaya a podrir y pueda germinar toda de manera pareja. Si regamos un poco de semilla, ¿cierto? Y dejamos, por ejemplo, 2 o 3 centímetros de grosor en semilla, pues vamos a tener que las semillas de arriba nos puedan germinar, las de abajo les cueste más y por el tema de las humedades se empiecen a podrir demasiado, ya que no va a empezar a haber una buena ventilación, una buena oxigenación durante todo el tema de la semilla. Entonces eso es fundamental para que ustedes lo puedan tener en cuenta, si es como un consejo, para que no se les vaya a podrir y empiece a generarle hongos al momento de iniciar la producción. El error número 3 viene siendo escoger mal la semilla, ¿cierto? Es importante que cuando estamos en la etapa de selección del grano, identifiquemos cuáles semillas no son aptas para ser sembradas, ¿sí? Esto quiere decir lo que venía comentando en los procesos de producción de forraje, que es el tema de elegir cuáles son los granos sanos y separar los granos que estén partidos, los granos que estén picados, ¿sí? Los granos que de pronto en el caso del maíz, que si usted, que uno alcance a ver que la parte del germen está negra, que de pronto ya puede venir contaminado con algún hongo, ¿sí? Eliminarle también el tema de las materias extrañas como partes de la tusa o de las hojas, en el caso de cuando compramos el maíz, por ejemplo, en supermercados, en plazas y en abastos. Entonces, el maíz viene con todo ese tipo de impurezas. Entonces, es importante retirarle todo eso y en especial los granos dañados, porque son granos que no nos van a germinar y por el contrario, al no germinar, sí se nos pueden fermentar y generar luego malos olores y proliferación luego de microorganismos, generalmente hongos. Entonces, eso es digamos, un error muy común porque a veces lo que suelen hacer mucho es lavar la semilla, desinfectarla así, pero no le quitan, no sacan esos granos dañados y pues ahí tienen un inconveniente que pues es complicado ya luego lidiar con él.
Bueno, aquí pueden apreciar un error, ¿sí? Que en muchas ocasiones podría no darse, pero siempre es importante conocer, ¿no? En lo personal yo solo riego en los días de oscuridad con agua, ¿sí? Pues a mí no en el lugar donde se hace la producción no se ha presentado ningún inconveniente al aplicar solo agua, pero sí he tenido bastantes proyectos donde se ha desarrollado forraje verde, las zonas son bastante húmedas y entonces la semilla generalmente en los días de oscuridad se puede llegar a honguear y entonces en ese caso es importante aplicar riegos de agua con cal. Vale, más adelante les voy a mostrar un diagrama de flujo para que ustedes entiendan cómo hacer todo el proceso productivo y en qué momento poder aplicar agua con cal o solamente agua, ¿vale? Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto, que cuando suceda ese problema, pues entonces en los días de oscuridad rieguen con agua cal, ¿vale? Una mezcla de agua cal. Otro error que es bastante frecuente es no desinfectar las bandejas. Entonces, como recomendación, pues siempre hacer un lavado y una desinfección con agua cloro. Podemos ocupar incluso la misma agua con la cual desinfectamos las bandejas o bien un agua diferente en la misma proporción. Podemos ocupar 10 mililitros de cloro por cada litro de agua, ¿vale? Les pasamos una jugadita luego de hacer esa desinfección con agua pura y ya le agregamos ahí sí las semillas. O también podemos ocupar, agregar cal en la base de la bandeja antes de nosotros proceder a regar la semilla. Eso también pues ayuda a no generar un ambiente adecuado para el tema del crecimiento del hongo, para inhibir ese crecimiento. Entonces las bandejas, antes de usarla y después de usarla, cuando cosechamos el forraje, por más limpio que hayamos cosechado el tapete, ¿sí? Digamos que nosotros podemos decir, no tuvimos problemas con ese cultivo, por lo tanto la bandeja uno supondría está limpia, pero resulta que no. Siempre es importante cuando nosotros cosechemos el forraje y vamos a volver a usar la bandeja, desinfectarla. ¿Listo? Entonces siempre antes de usar y después de usar la bandeja vamos a manejar esa desinfección para siempre garantizar, digamos, esa inocuidad en el sistema productivo. Y el error número 7, este es uno de los más comunes, básicamente es no drenar el agua de riego. Listo, puede ser porque las bandejas no las ponemos con inclinación o simplemente porque estas no tienen los orificios necesarios en la base de la bandeja, que esos orificios son los que se van a encargar de drenar el agua y que simplemente el forraje quede con la humedad que puede absorber las hojas, el tallo, las raíces como tal, sí, que se quede allí. Y el resto de agua debe drenar, porque si dejamos agua allí dentro de la bandeja, pues se va a empezar a acumular esa agua y posteriormente vamos a tener un problema de pudrición de raíces, ¿sí? Ya que el agua allí no se permanecería estancada y no se oxigena. Por eso es importante que drene muy bien para que no quede agua en la bandeja, únicamente la humedad que retenga, repito, raíz, tallo y hojas, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Si nosotros vemos que al momento de los riegos nos queda mucha agua dentro de la bandeja, entonces debemos hacerle los orificios necesarios en las esquinas, en el centro, ¿sí? Para que la bandeja pues drene bastante bien ese agua o esa solución nutritiva en el caso de que nosotros queramos aplicarle solución nutritiva.